Algunos han catalogado el año 2020, el 2020, como el peor año de nuestras vidas. Incluso se habla de las consecuencias que traerá lo que hemos vivido en el 2020. Se dice que serán consecuencias que nos seguirán por muchos años más, que estarán con nosotros por muchos años más. Incluso se dice que esta pandemia marcará profundamente a toda una generación. Y no quiero desconocer eh, que muchos lo han pasado muy, pero muy mal. Hay muchos que el 2020 han sufrido terribles pérdidas. Perdieron seres queridos, algunos perdieron sus matrimonios, muchos perdieron sus trabajos. Y este tema del distanciamiento físico y este encierro en el cual hemos estado viviendo ha afectado nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, la vida de nuestros hijos. Ha afectado la vida de todos. Pero quiero preguntarte, ¿será posible como cristianos ver el año 2020 de una manera distinta? ¿Podremos decir como cristianos que quizás no fue el peor año de nuestra vida? Y quizás incluso podríamos llegar a decir que fue uno de los mejores años para nosotros. Podemos decir que a pesar de que fue un año durísimo y quizás de muchas dificultades y dolor, pudimos ver que Dios es bueno. Podemos ver que Dios ha usado las dificultades que tuvimos que vivir para transformarnos, para formar en nosotros el carácter de Cristo, para llevar a cabo su buen plan que se ha propuesto llevar a cabo en nuestras vidas. Acabamos de escuchar una lectura que nos cuenta de un momento en la vida de Abraham. Y antes de mirar el pasaje me gustaría que pensáramos, ¿cuál fue el peor año de la vida de Abraham? Y quizás podríamos ser más específicos. ¿Cuál fue el peor día en la vida de Abraham? Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por lo bueno que eres con nosotros, porque nos dejas el Espíritu Santo habitando en nuestro interior, porque nos das tu palabra para poder guiarnos, y todo esto lo haces gracias a la obra de Cristo en la cruz. Te pedimos, Señor, que ahora al pensar en este pasaje, al reflexionar en esta porción de tu palabra, podamos escuchar tu voz y que tu voz poderosa transforme nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra vida. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Acabamos de escuchar Génesis 22. Han pasado muchos años en la vida de Abraham. Recordemos que fue llamado de Ur de los Caldeos cuando se tenía 75 años. Y Dios le hace promesas maravillosas. Pero pasaron muchos años antes que estas promesas se cumplieran. Recién a los 100 años, 25 años después, nació Isaac. Y este relato nos cuenta de un momento en la vida de Abraham cuando Isaac ya está más grande. Es capaz de caminar solo. Incluso es capaz de cargar leña sobre sus hombros.
Y es en este instante donde Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Pero también le pide que siga confiando en sus promesas. Promesas que se cumplen y se pueden cumplir solo si Isaac sigue con vida. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo va a suceder esto? Sígueme y miremos juntos este texto en Génesis 22. Comienza así este texto, versículo 1 y 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Quizás a muchos de nosotros nos complica una historia como esta. ¿Cómo es que Dios, el Dios de la Biblia, puede pedirle a Abraham sacrificar a su hijo? Eso no es lo que esperamos que Dios, nuestro Dios, haga. Podíamos verlo en los ídolos falsos, esos dioses falsos que adoraban y que veíamos en las películas como Tarzán. Los más viejos quizás entendemos de esto. Pero no el Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Pero quizás algo que también debemos darnos cuenta es que en el tiempo en que esto sucede, este relato sucede, muchos pueblos alrededor de Abraham tenían como práctica sacrificar a sus hijos, entregar a sus hijos a sus dioses, como parte de su adoración. Así que no era tan extraño lo que Dios estaba pidiéndole a Abraham en términos del contexto en el cual él estaba. Pero aún así, esto no fue fácil para Abraham. Pongámonos en sus zapatos. Entendamos un poco lo que está sucediendo. Isaac era su hijo, que le nació en la vejez. Incluso Dios le dice en esta conversación que tiene con Abraham, le dice: el único que tienes, al que tanto amas. A lo largo de la vida de Abraham, Abraham ha tenido que aprender a confiar en la palabra de Dios. Y el relato sigue. Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Se levantó muy de madrugada, salió muy temprano. Yo me preguntaba, ¿le habrá contado a Sara para dónde iba? Quizás dijo: mejor no le cuento y evitamos problemas. Caminó con 2 de sus criados 3 días y se detiene. Y desde ahí puede ver el lugar donde Dios quería que sacrificara a su hijo. 3 días caminando. Quizás 3 días de agonía. 3 días llenos de preguntas. Quizás 3 días en que pudo haberse arrepentido y volver a casa. 3 días donde va caminando, conversando y relacionándose con su hijo Isaac. Verso 5. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Iremos, adoraremos y volveremos junto a ustedes.
¿Esto será una expresión del deseo de Abraham? ¿O será realmente que él cree que esto va a suceder? Yo creo que el resto de la Biblia nos lleva a darnos cuenta de que él realmente cree que esto va a suceder. A esta altura de la vida él había aprendido que Dios es capaz de cumplir con lo que promete. Y las promesas de Dios respecto a su descendencia se cumplían en Isaac. No era fácil lo que Dios le estaba pidiendo porque implicaba sacrificar a su hijo. Y lo que normalmente se hacía en ese tiempo era que estos sacrificios eran puestos al fuego hasta que todo se consumía. Cuando uno sigue adelante en el relato de la Biblia, descubre que se nos cuenta que Abraham en ese momento era capaz de ver que Dios era tan poderoso y es tan poderoso que para él es posible, no tiene ninguna dificultad en traer de la muerte a quien él desee. Abraham es capaz de creer que Dios es capaz de resucitar a su hijo Isaac. Pero Isaac no es tonto. Llevan tiempo caminando juntos y le hace una pregunta que yo creo que es difícil para Abraham en este momento responder. Verso 7. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego, aquí tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y siguieron caminando juntos. El cordero lo proveerá Dios. Cuando leía esto me preguntaba, ¿cuánto habrá demorado Abraham en dar esa respuesta? Finalmente llegan al lugar. Abraham construye el altar, ubica la leña, amarra a su hijo, lo pone sobre el altar, toma el cuchillo y está listo para obedecer a Dios. A esta altura Abraham había aprendido la lección. La verdadera adoración a Dios es obedecerle, es confiar en Él, es creer en su palabra y obedecerla. Pero ¿por qué le pide esto? ¿Por qué no le pide otra cosa? ¿Por qué no había otra cosa que Dios pudiera pedirle a Abraham que sacrificara? Como les decía, en aquel tiempo, muchos de los pueblos que rodeaban este lugar donde Abraham habitaba, sacrificaban a sus hijos a los dioses que adoraban. Y Abraham tenía que entender, tenía que aprender que la adoración que el Dios verdadero esperaba de él tenía que ser superior a la de los pueblos que vivían en aquella tierra. Por eso debía confiar en Dios a pesar de las apariencias. Debía seguir creyendo en que las promesas se cumplirían, que su palabra se cumpliría. Aunque él no lo sabía aún, Dios no dejaría que él sacrificara a Isaac. Incluso a través de este ejemplo y después de en la ley, claramente Dios condenó este tipo de práctica. Pero Dios estaba llevando a Abraham a un nuevo nivel en su relación con él. Muchas veces Abraham había, por sus acciones y quizás por su desobediencia a Dios o su falta de confianza en Dios, había puesto en riesgo la promesa que Dios le había hecho. En 2 ocasiones dejó que su esposa, Sara, fuera llevada por otro hombre como esposa.
En una oportunidad entregó la tierra que Dios le había dado, se la entregó a Lot. O le dio la oportunidad a Lot que la tomara. Como el hijo no llegaba, decidió que tenía que tener relaciones con una esclava para ayudarle un poquito a Dios porque parece que no puede hacer lo que ha prometido hacer. En muchas oportunidades las acciones de Abraham pusieron en riesgo la promesa que Dios había hecho. Por eso tenía que aprender ahora a confiar en Dios y reconocer que Dios es fiel y que hace lo imposible, aquello que nosotros no podemos hacer. Tenía que aprender Abraham que no basta decir yo creo en Dios, yo confío en Dios. Esto se debe notar. La fe verdadera exige obediencia. Se debe notar. Ahí estaba Abraham dispuesto a ofrecer a su hijo, a quitarle la vida, a Isaac, y Dios lo detiene. Versículo 12. No pongas tus manos sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Dios no necesitaba probarlo. No necesitaba probarlo para conocer la fe de Abraham. Dios conoce todo, conoce el corazón de Abraham. La Biblia nos dice que las pruebas que Dios envía a sus hijos no tienen como misión informarle a Él de lo que hay dentro de aquellos que son parte de su pueblo. Las pruebas tienen como principal misión hacer crecer a aquellos que somos parte de su pueblo, confirmarnos en la fe, llevarnos a un nuevo estado, a una nueva condición, transformarnos. Y esto es lo que Dios está haciendo con Abraham. Verso 13. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Dios proveyó de un animal. En esto confiaba Abraham, por lo menos esto es lo que le dijo a Isaac. Y lo que Dios hace es responder a esa confianza, mostrar que Él es fiel en cumplir con sus hijos. Quizás este es el mensaje central de esta historia. La confianza en que Dios provee para los suyos, siempre. Bueno, después de pasar la prueba, Dios le recuerda la misma promesa que le había hecho antes. No le hace una promesa nueva, es la misma promesa que desde el comienzo de su relación con Dios Abraham había escuchado. Verso 15, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además tus descendientes conquistarán ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Es importante notar que esta promesa que Dios le hace a Abraham aquí es la misma promesa que le hizo al comienzo de su relación con él. Es la promesa que Abraham recibe cuando no tenía fe en Dios. Al comienzo.
Es más, cuando uno empieza a ver la vida de Abraham, se da cuenta que la fe es producto de la obra de Dios en él. La fe viene por el oír las promesas de Dios. Dios le ha confirmado muchas veces, incluso cada vez que él se equivocaba y fallaba, Dios volvía a él y le volvía a confirmar sus promesas para aumentar la confianza de Abraham, para aumentar su fe. Es la palabra la que ha ido transformando la vida de Abraham. La palabra de Dios la que ha aumentado su fe. El plan de Dios con sus hijos es que todos ellos sean transformados, que lleguen a la estatura de la imagen de Jesús. Quiere formar en ellos el carácter de Cristo. Y esta transformación viene por el oír sus promesas continuamente, por el oír su palabra continuamente. Y esto es lo que estamos viendo en la vida de Abraham. Pero es posible que todavía tengamos problemas con esta petición que Dios le hace a Abraham. ¿Por qué probarlo de esta manera? ¿Por qué pedirle la vida de su hijo? Bueno, si miramos con detenimiento este pasaje, veremos que hay algo aún más profundo y más maravilloso detrás de esta historia. Este pasaje, quizás como ningún otro en todo el Antiguo Testamento, apunta a algo aún más profundo y más grande que Dios haría en el futuro. Este pasaje nos muestra de forma maravillosa que Dios provee, que Dios ha provisto. En el versículo 2, Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Y hace declaraciones muy importantes. El único que tienes, al que tanto amas. ¿Dónde debía sacrificar a este hijo? En el sector, en la zona de Moriah, donde cuando uno sigue avanzando en la Biblia, descubre que es donde está Jerusalén, donde se construye el templo de Jerusalén. En el mismo monte donde Jesús daría su vida, muriendo en la cruz. Donde Jesús, el unigénito del Padre, el Hijo único del Padre, el amado de Dios, fue sacrificado por nosotros. Dios no le pide a Abraham algo que él no estaba dispuesto a dar. Verso 4 dice: al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. A lo lejos ve el lugar donde Dios le ha dicho que debe sacrificar a su hijo. Y en un sentido, él ve el lugar donde su hijo morirá. Pero su fe le permitió ver que aunque esto iba a pasar, volverían. Su fe le permitió ver que Dios tiene el poder de resucitar. En Hebreos capítulo 11, la primera lectura que escuchábamos hoy día, dice: consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Dios tiene el poder de resucitar. El texto nos dice que Abraham puso la leña, la madera para el sacrificio, sobre Isaac. Isaac debía llevar la madera para el sacrificio. Los evangelios nos dicen que Jesús cargó
el madero sobre el cual iba a ser sacrificado. Quizás lo más maravilloso de esta historia lo encontramos en la pregunta que Isaac le hace a Abraham. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Aunque hubo un cumplimiento parcial de esta palabra, de esta declaración que hace Abraham, Dios proveyó un animal, había mucho más detrás de esta historia. A la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fueron muchos años después que Juan el Bautista respondió a esta pregunta. Cuando estaba con sus discípulos, Juan el Bautista apunta a Jesús y les dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ha provisto por medio del descendiente de Abraham, según la promesa, un cordero para el sacrificio. Ha provisto de uno que daría su vida para de esta manera cumplir con la promesa de traer bendición a todas las familias de la tierra. Dios ha provisto. Creo que la historia de Abraham nos permite ver las pruebas con otros ojos, ver las situaciones difíciles que enfrentamos con otros ojos, ver las dificultades que tenemos que enfrentar en la vida de una manera distinta, darnos cuenta que para los cristianos estas dificultades, estos dolores o este sufrimiento que tenemos que enfrentar en esta vida no son un sinsentido. El 2020 fue un año difícil para muchos. Y no sabemos cómo vendrá el 2021. Aún estamos llenos de dudas, de preguntas y de incertidumbre respecto a lo que vendrá. Pero algo que sí sabemos es que Dios se ha comprometido con nosotros. Dios ha jurado por sí mismo. Se ha comprometido. Se ha comprometido a que Él trabajará en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter, para transformarnos y llevarnos a la estatura de Cristo. Dios quiere que tu fe y mi fe crezcan, que nuestra confianza en Él crezca cada día más. Una confianza que es mucho más que simplemente una declaración verbal. Dios no le basta que tú digas yo creo en Dios. Él quiere llevarte a un punto, a ti y a mí, en que podamos vivir por esta confianza que tenemos en Él. Que actuemos en consecuencia a esta fe que declaramos tener en Él. Y la historia de Abraham nos muestra cómo Dios es capaz de usar las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida para producir esto. A través de esta historia, de la historia de Abraham, aprendemos tres cosas que son importantísimas. La primera que debemos reconocer es que la fe sin obras está muerta. No basta simplemente una declaración verbal. Abraham tuvo que aprender que confiar en Dios implicaba obedecerle. Si decimos creer en Dios, esto se debe notar. Debemos obedecerle. Por supuesto, no ganamos la salvación por la obediencia, porque Abraham tampoco ganó la salvación por la obediencia. Pero es la respuesta adecuada a la gracia de Dios,
al amor incondicional que Dios nos ha mostrado. Es la respuesta natural a la confianza que tenemos en Él, de que Él va a llevar a cabo la buena obra en nosotros. ¿Confías en Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Cómo se nota eso en tu vida? ¿Inseguridad? ¿Amargura? ¿Queja? ¿Gozo? ¿Qué es lo que caracteriza tu vida? ¿Qué es lo que caracteriza mi vida? La fe sin obras está muerta. Pero algo que también podemos ver en la historia de Abraham es que la fe viene por el oír. La fe no es algo, esta confianza que nos lleva a vivir de manera consecuente, no es algo que logramos con nuestro esfuerzo. No es simplemente que yo me comprometo a transformar mi fe y hacerla cada vez más robusta. Es la gracia de Dios actuando en nosotros la que va transformándonos. Dios ha provisto todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito para que nuestra fe, nuestra confianza en Él crezca. ¿Qué es lo que ha provisto? El Espíritu Santo en nosotros y sus promesas. Es por medio de su palabra que nuestra fe crecerá, que nuestra confianza en Él madurará. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Por la Biblia, por la Escritura, nuestra fe crecerá y nuestro carácter será transformado para llegar cada vez más a ser semejantes a Jesús. Por la Escritura, por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, iremos siendo transformados de gloria en gloria a través del poder del Espíritu Santo operando en nosotros. La Biblia es todo lo que necesitamos para llegar a ser lo que Dios siempre se ha propuesto que seamos. La fe viene por el oír. Pero hay una tercera verdad, que Dios ha provisto el Cordero. ¿Qué garantía tenemos? ¿Qué seguridad tenemos de que este plan de Dios de transformar nuestra vida y de llevarnos a la estatura de Cristo realmente ocurrirá? Que el proceso que Dios se ha propuesto llevar a cabo en nosotros de transformación realmente se cumplirá. La seguridad que tenemos es que Dios lo ha hecho posible. Lo que para ti y para mí era imposible, Dios lo hizo posible. Él ha provisto el Cordero. A su propio Hijo lo entregó para que tú y yo pudiéramos gozar de esta transformación, de esta promesa, de este plan de Dios. Y que fuera una realidad para ti y para mí. Dios lo ha provisto por gracia. Ha jurado por sí mismo y lo hará. A la luz de lo que vemos en la historia de Abraham, podemos decir que el 2020 quizás no fue tan mal año. Que quizás Dios sí lo usó para transformar nuestro corazón, para transformar nuestra vida, para ver cosas que quizás no estábamos viendo y llevarnos a un nuevo punto de confianza en Él. Podemos ver que las dificultades que enfrentamos en la vida son usadas por Dios para llevar a cabo sus buenos propósitos en nuestra vida. ¿Y el 2021 cómo será? No lo sabemos. Pero algo que sí sabemos es que Dios ha jurado por sí mismo
que seguirá trabajando en ti y en mí, y no detendrá esta obra hasta completarla. Él lo ha prometido y ha hecho todo lo necesario para que esto sea una realidad. Así que sin importar cómo venga el futuro, hay algo por lo cual podemos seguir adelante y seguir viviendo con fortaleza y firmeza. Es que nuestro Dios es fiel y Él ha provisto de todo lo necesario. Que este año sea un año lleno de esperanzas. Que aunque no veamos con claridad qué va a suceder, podamos ver con claridad que Dios está con nosotros. Y que venga lo que venga, nada de lo que enfrentaremos estará fuera de los buenos propósitos de Dios para nuestra vida. Propósitos transformadores, propósitos de amor, propósitos de cuidado, de fidelidad. Que podamos enfrentar la vida y este año que comienza con esta mirada. Que Dios siga usando todo lo que está sucediendo en nuestra vida y a nuestro alrededor para fortalecer nuestra fe, para que nuestra confianza en Él se manifieste en acciones de obediencia, que transforme nuestra mente y nuestro corazón para amarle por sobre todas las cosas. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que es volver a recordar tu fidelidad, tu amor, tu cuidado, tu provisión, tus planes maravillosos de transformarnos, Señor, de no conformarte con lo que hoy día somos. Tus planes ambiciosos, Señor, de llevarnos a la perfección, a la estatura de Cristo, a un carácter transformado. De llevarnos, Señor, a que te amemos a ti por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Para que podamos amar a todos aquellos que nos rodean de la manera correcta. Gracias, Señor, porque sin saber lo que viene, sin saber lo que ocurrirá mañana, hay una cosa que sí sabemos con toda seguridad. Es que tú estás con nosotros. Y nada ni nadie podrá apartarnos de tu amor que nos has mostrado en Jesús. Esa es la garantía que tenemos, Señor, para enfrentar la vida, enfrentar el hoy y el mañana, para enfrentar las situaciones difíciles que podrían venir y para gozarnos en todas aquellas situaciones maravillosas que nos regalas. Todo, Señor, es muestra de tu cuidado y de tu fidelidad y amor. Te damos gracias, Señor, por estas maravillosas promesas que vemos en tu palabra. En Jesús te agradecemos. Amén.